Sí, sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a su santo nombre. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre bendito. Gracias. Señor Dios del cielo, Señor. Seguimos delante de tu presencia. Señor, solamente ahí es donde podemos realmente, Señor, contemplar tu grandeza, tu poder, tu misericordia. Y podemos echar toda nuestra carga y todas nuestras angustias sobre ti. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, solo en ti encontramos la paz que el mundo no puede darnos, Señor. Gracias, Padre. Te alabamos, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Eres grande, fuerte, poderoso, maravilloso. No hay nadie como tú, Señor. Muchas gracias por ser nuestro Padre. Gracias por haber venido a nuestra vida y habernos sacado, Señor, de las tinieblas y habernos traído a tu luz admirable. Gracias, Señor. Muchas gracias. No hay palabras para agradecerte tanto perdón y tanta misericordia. Señor, te ruego que tu palabra fluya, Señor, y pueda en tu misericordia, Dios del cielo, entrar a nuestros corazones, Señor, y ayudarnos, Señor, a guardarlo en nuestro corazón, a guardar tus mandamientos, tus estatutos, Señor, y poderlos también compartir con otras personas que lo necesitan. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, quizás yo estaba pensando, aquí habemos personas que ya no tenemos a nuestro esposo. También hay mujeres solas, por alguna razón están solas. También hay jóvenes que han de decir, no, pues a mí no, para mí no es esta palabra. Pero les quiero recordar, hermanos, que la visión de esta congregación es hacer discípulos. Y tal vez como esposa, sin tu esposo, me imagino que tienes hijos, tienes hijas, tienes nietos. Tienes gente a tu alrededor a la cual puedes compartir. Porque no es de decir, no, pues yo no, a mí no me toca esto, de las casadas, de los esposos, pues a mí tampoco. Toda la palabra es para cada uno de nosotros. Es para atesorarla y poderla compartir. ¿Sí? Esa es la visión, si se acuerdan, de Pacto de Gracia, hacer discípulos y llevarlas a otras personas, ¿no? A que lo conozcan. Vamos a leer ahí, 2 Timoteo, para recordar bien cuál es esa fue la visión que Dios le dio a mi esposo cuando estuvo aquí en la tierra. Le dio y esta es la visión que dejó y esta es la visión que seguimos hasta el tiempo que el Señor nos deje aquí. Dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que el Señor quiere, que lo que tú escuchas, ¿sí?, también lo enseñes a otros, ¿sí? Que no digas, no, es que esta palabra no es para mí, es para todos, ¿sí? Y tenemos un compromiso delante de Dios de compartir el Evangelio, de compartir su palabra. Siempre hay gente a nuestro alrededor necesitada de la palabra del Señor, de conocer a Jesucristo. Así que vamos a ver aquí en Colosenses 3 para continuar con la enseñanza de la semana pasada. Y nada más recordarles otra vez el primer versículo de Colosenses 3, donde dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea, si realmente has nacido de nuevo, es para ti esta palabra.
Si no has nacido de nuevo, pues ni la vas a entender y al rato ya se te olvidó, ¿sí? Pero qué bueno que estás. Y dice el versículo 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Nuestra vida, hermanos, está escondida en la vida de Cristo. Cristo nos tiene a nosotros y nosotros tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón, ¿sí? Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, dice, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Va a llegar un tiempo, hermanos. Va a llegar un tiempo en que la gloria de Dios, todo lo que el Señor ha preparado para su iglesia, se va a hacer una realidad en nosotros. Mucha gente ahorita tal vez se burla de nosotros, no cree, no sé, muchas cosas. Pero va a llegar ese momento, hermanos, en que el Señor se va a manifestar, la vida de Cristo, y va a ser algo glorioso cuando estemos con Él allá en la gloria, ¿sí? Entonces vamos a ver que todo nuestro sacrificio, entre comillas, de morir en nuestra carne, valió la pena, ¿sí? Valió la pena, porque hay que hacer morir lo terrenal. Por eso dice, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es lo que debemos hacer, Señor. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Sí? Y esta enseñanza que vamos a continuar nos habla de algo muy importante. Quiero comentarles que en toda sociedad, hermanos, hay dos columnas, ¿sí? Una es de autoridad y otra es de sumisión. Donde quiera que vayan o vayamos, siempre va a haber autoridad y sumisión, ¿sí? En este país tenemos un presidente que gobierna México, ¿verdad? En las escuelas hay un director que gobierna las escuelas, ¿sí? Donde quiera, en la familia está un esposo que debe gobernar a la familia, ¿sí? Ahorita vamos a ver estos detalles. Entonces siempre hay una autoridad y hay sumisión, siempre. Así se gobierna en todas las partes. Donde ustedes vayan, siempre va a ser así. Siempre va a haber alguien que gobierna, alguien que dirige y los demás se someten, ¿sí? A veces a nosotros nos va a tocar de alguna manera dirigir y alguien te va a tener que someter, ¿sí? Eso es algo que lo podemos ver en la sociedad, una sociedad ordenada. Descansa en estas dos columnas, autoridad y sumisión, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que ver esto también de las esposas, porque luego a veces no nos gusta a las esposas estar sometidas al esposo, ¿verdad? Pero quiero llevarlos, antes que empecemos aquí en Colosenses, vamos a 1 Corintios, por favor, 11:3, para que podamos ver, hermanos, que el estar sometidos a la autoridad no es que seamos de menor importancia, ¿no? Hasta la deidad se sometió a la voluntad, Cristo se sometió a la voluntad del Padre. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo, dice, es la cabeza de todo varón, y el varón, dice, es cabeza de la mujer. Y Dios, dice, la cabeza de Cristo. Entonces aquí estamos viendo que Dios, dice, es la cabeza de Cristo. ¿Y Cristo será menor que Dios? No. Simplemente Cristo se sometió, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, a la voluntad del Padre. Hacía lo que el Padre le decía, se sometió al Padre. Entonces es un ejemplo que podemos ver y darnos cuenta que no porque estemos sometidas las mujeres, por ejemplo, al esposo, ya por eso somos menos que ellos, de ninguna manera. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahí vamos a Génesis, por favor. Génesis 1. (27 y 28), por favor. Porque a veces los hombres piensan que tienen más valor que la mujer y es algo que está causando mucho problema, muchas situaciones difíciles entre las familias. Génesis 1, 27 y 28.
Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, ¿sí? A los dos creó el Señor, ¿sí? Y luego dice el 28, y los bendijo Dios. No solamente dice, y bendijo al varón, ¿verdad? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven. Lo importante que queremos ver aquí es eso, que los bendijo Dios, ¿sí? A los dos. Eso es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? Pero cuando Eva, hermanos, cuando Eva y Adán, ¿verdad?, pecaron, entonces hubo un castigo, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, no la vamos a repetir. Ustedes conocen lo que pasó con Adán y con Eva cuando pecaron. Y vemos ahí en el Génesis 3, 16, ¿qué pasó? ¿Verdad? El Señor llamó la atención, ¿verdad? Tanto a Adán como a Eva y a la serpiente y todo esto. Pero aquí en Génesis 3, 6 dice, 3:16, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y dice, y tu deseo será para tu marido. Y él se enseñoreará de ti. Aquí lo que está diciendo el Señor, que la mujer iba a tratar de gobernar al hombre. ¿Sí? A partir de ese pecado, la mujer sí iba a empezar a enseñorear del hombre, a querer gobernar al hombre. ¿Sí? Pero ¿qué dijo el Señor? El esposo, ¿verdad? El marido es el que se va a enseñorear de ti. O sea, va a quedar como cabeza, no tú, mujer. Y desgraciadamente, yo creo que sin excepción de las mujeres, todas somos muy queremos siempre como gobernar al hombre, ¿no? Queremos decirle lo que debe hacer y cómo lo debe de hacer, como que tenemos esa naturaleza, pero ese no es el orden de Dios, hermanas, ¿sí? Entonces, debido al pecado, hermanos, esa vida armoniosa que llevaban Adán y Eva se terminó, y a partir de ahí, de esa caída, ¿sí?, el matrimonio entra en luchas de voluntades, entra en las luchas de voluntades. Tanto el hombre quiere hacer lo que él quiere y la mujer también quiere hacer lo que ella quiere. Y por eso hay tantos estires y aflojes entre el hombre y la mujer. Siempre hay problemas, siempre hay pleitos. ¿Por qué? Porque la mujer quiere hacer lo que ella quiere hacer y quiere ponerse de cabeza en el hombre. ¿Sí? Y el hombre pues también. O sea, no tiene la delicadeza para hablar con su esposa y darle el cariño y poderla escuchar y poder vivir en armonía. O sea, por eso es algo importante que estamos hablando para los nacidos de nuevo, para aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, para aquellos que quieren vivir agradando a Dios en todos los aspectos de su vida, ¿sí? Entonces, ya vimos ahí, ya no lo busquen, en Colosenses 3:18, donde dice, ¿verdad?, a las mujeres, o lo quieren volver a ver, que se sujeten a vamos ahí, Colosenses 3, Colosenses 3. Colosenses 3, versículo 18, dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, ¿sí? Como conviene, dice en el Señor, nos conviene, hermanos. Bueno, ustedes, porque ya no tengo yo a mi esposito, ¿verdad? Pero hermanas, yo le hablo, ahorita este mensaje es para las mujeres casadas y les vuelvo a repetir, mensaje también de alguna manera para mí que lo puedo compartir. Tu esposa, mujer, que no tienes esposo, ¿sí?, puedes compartir la palabra, como les decía, con alguien de tu familia, con alguien que está necesitando esta palabra de parte del Señor. Casadas, estad sujetas, dice, a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y luego el 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Ahorita vamos para allá. Vamos a Efesios, por favor, 5, ahorita hablando de las mujeres. Efesios 5, 21. Efesios 5, 21 dice,
Dice en el 21, someteos, dice, unos a otros en el temor a Dios. Ahí es algo importante, que tanto el hombre como la mujer debemos someternos, o sea, ser humildes, no ser contenciosos, no ser altivos, no decir, ay, no, yo soy el que mando en la casa, o tu mujer, no, se hacen las cosas como yo quiero. No, no, no. Someternos en humildad, ¿sí? Unos a otros, tener la gracia de Dios, saber que Cristo mora en nuestro corazón y que es Cristo el que está viendo nuestras actitudes, que a veces son muy feas, como esposos, como esposas, ¿sí? Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Es un mandamiento de Dios, ¿sí? Es un mandamiento de Dios. Y si amamos a Dios, tenemos que obedecerles. Nos guste o no nos guste, hermanas, ¿sí? Dice, porque el marido, dice, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Sí? Cuando tú te sometes, hermana, a tu esposo, no te estás sometiendo realmente a él, sino que estás obedeciendo al Señor lo que él te está diciendo, ¿sí? No seas una mujer que trates de manipular a tu esposo de ninguna manera, hermana, ¿sí? Porque hay mujeres así, que son muy astutas, ¿sí? Y tratan de manipular, ¿sí? Somos muy, sí, cómo no, pero bien que sabemos por dónde meternos, ¿verdad? Para hacer lo que a nosotros queremos que se haga, ¿sí? Entonces no debemos ser así, ¿sí? Es muy diferente, hermanas, muy diferente cuando tu esposo te pide un consejo o cuando tú ves algo que no está correcto, con la sabiduría que Dios te da, acercarte a tu esposo y decirle, esposo, veo esto que no está bien. Piénsalo bien, analízalo y mira, yo te aconsejo que hagas esto. Tu esposo, si es sabio, si es entendido y es de parte de Dios, te va a hacer caso. Si no lo hace así, pues tú ya le dijiste, pero no se lo impongas. No seas una mujer que impone, aquí se hace lo que yo digo. No. Dale el consejo de parte de Dios y deja que Él decida, porque Él es el responsable delante de Dios de las cosas que suceden en tu casa, ¿sí? Dios fue con Adán primero, ¿verdad? Antes de ir con la mujer, aunque la mujer había sido la que había iniciado el problema. El Señor fue con Adán y le dijo, ¿verdad? ¿Dónde estás, Adán? Así que, hermanos, tengan mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado. Oren a Dios para que Dios les dé ese manto que Dios les ha dado y ustedes lo sepan usar como hombres, ¿sí? Como hombres, no machos. Dios no quiere machos, quiere hombres de verdad, ¿sí? Entonces, cuando tu esposa te pide algo, tu esposo, algo indebido, se supone que no es cristiano el esposo, suponiendo que no es cristiano, porque no creo que un cristiano te va a pedir algo indebido, pero aún así, si es así, dice la palabra de Dios, no lo busquen, pero ahí en Hechos 5:29 dice, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que si te pide algo indebido, algo que tú sabes, hermana, que no está correcto, no digas, lo voy a tener que hacer porque me dijo mi marido. No. Tienes que obedecer a Dios y decirle, ¿sabes qué? No. ¿Sí? No. Y luego aquí con los maridos, vamos otra vez a Colosenses, por favor. Colosenses 19, para ir con los maridos. Un momentito. Luego regresamos con las mujeres otra vez. Pero aquí en Colosenses 3:19 les dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, dice, y no seáis ásperos con ellas. ¿Sí? No seas áspero, o sea, no la debes tratar con rudeza, hermano. No la debes tratar con rudeza, tu esposa. La esposa, la mujer es un vaso frágil, ¿sí? Es un vaso muy delicado y si tú empiezas a levantarle la voz o a manotear, o sea, se rompe ese vaso. O sea, no sabes el daño que haces como esposo, como hombre, cuando tú tratas a una mujer así. Hermanos, hay algo que no debemos ignorar y que está aconteciendo en nuestros últimos tiempos, ¿sí? Tanto en las escuelas como en los ámbitos sociales se está hablando de la igualdad de géneros. Y muchos están aprobando esta doctrina. No sé si ustedes sepan de esa situación de la igualdad de géneros.
Pero está pasando, ¿saben por qué? Porque los hijos ven que el esposo maltrata a la mamá, a su mamá de los chamacos. Entonces dicen ellos, pues si así es la vida, así, pues yo quiero la igualdad de géneros, ¿no? Que también yo como mujer o como niño, yo también tengo mis derechos y pues se va a hacer lo que yo diga. Busqué, hermanos, ahí en Google, que era la igualdad de género, y ustedes los pueden buscar y van a ver que es un rollo largo, ¿no? Pero lo único que yo les quiero leer es un pedacito solamente, donde podemos ver de lo que se trata en pocas palabras. ¿Sí? Escúchenme bien, es el empoderamiento de las niñas. Es clave, dice, para romper el ciclo de discriminación y violencia. Dice, fíjense, apoyar el empoderamiento no es otra cosa que fortalecer los conocimientos y capacidades para que más niños, niñas, adolescentes, escuchen, y mujeres tengan libertad, la información y el apoyo para tomar decisiones sobre su propia vida, ¿sí? Y actuar para hacerla realidad. O sea que tus niñas, tus niños, de la edad que tengan, ellos están enseñando a esta situación de la igualdad de géneros, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar con nuestra juventud? ¿Qué va a pasar con los niños, los adolescentes? ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa? ¿Por qué pasa eso en muchos hogares? Porque ven al papá que maltrata a la señora. Entonces ellos, claro, que dicen, no quiero eso, quiero igualdad. Así como mi papá, así, pues también mi mamá y también yo, y cada quien hace lo que bien le parece, ¿sí? Yo quiero hacer lo que yo quiero hacer porque tengo libertad. Y eso está pasando. Eso están enseñando en las escuelas y no sé si aquí los maestros nos puedan comentar después acerca de esta situación que está bien tremendo, ¿sí? Bien tremendo. ¿Sí? Entonces, hermanos, delante de Dios tenemos roles diferentes que respetar y debemos dar testimonio a nuestros hijos obedeciendo lo que Dios nos dice. El esposo tiene un rol que cumplir delante de Dios. La esposa tiene otro rol que cumplir. Los hijos tienen otro rol que cumplir conforme a la palabra de Dios. Y si no lo estamos haciendo, estamos totalmente fuera de la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a Efesios, por favor, Efesios 5, otra vez. Efesios 5, ahí estábamos. Efesios 5, 25, 29. Del 25 al 29 dice, vamos a leer aquí, no acabé de leer. Aquí en las casadas, sí, ¿verdad? Las casadas, el 22, 5:22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y luego dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿sí? La cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Fíjense qué tremendo esto, hermanos, ¿sí? Cristo dice que así, marido, así como Cristo amó a su iglesia, ¿cómo la amó? Se entregó por ella, murió por ella. Así, marido, tú tienes que dar tu vida por tu esposa. Así como Cristo nos ama como su iglesia, como su esposa, así, marido, tienes que amar a tu esposa de esa misma manera, ¿sí? Cristo jamás ha golpeado o maltratado a su iglesia. No sé tu marido qué hagas con tu esposa. Pero tenemos que seguir lo que aquí está diciendo. Dice, porque el marido es cabeza de la iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén, estén a sus maridos en todo, ¿sí? Sujetas, hermanas, a nuestro marido. Pero también el esposo amando como Cristo dice, porque el marido, sí, es la cabeza de la esposa. Como nuestro esposo
es nuestra cabeza. Y Cristo, les decía, Él nunca ha maltratado a su iglesia. Al contrario, ha dado su vida y está al pendiente de nosotros. Así el esposo debe ser igual, pendiente de su esposa, supliendo sus necesidades, ¿sí? Hermano, tú como esposo tienes la obligación de ser ese sacerdote de tu casa, ¿sí? Tú eres el responsable esposo de ministrar la palabra de Dios a tu esposa y a tus hijos. Ahora, hermana, si tu esposo no está aquí, si tu esposo no está haciendo el papel de sacerdote, entonces, hermana, a ti te toca. A ti te toca hablarle de la palabra a tus hijos. A ti te toca orar por ellos. Hermanos, así como Dios abrió el costado para darle la esposa a Adán, ¿se acuerdan? Vamos ahí, por favor, a Génesis 2. Fíjese qué tremendo. Génesis 2, así como el Señor abrió el costado para sacar de ahí, de su costilla, y formar a la mujer. Ahí vamos, Génesis 2, 21. Dice, ¿lo tienen? Génesis 2, 21. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, ¿sí? Entonces, de ahí el Señor abre la costilla de Adán, saca a la mujer, ¿sí? Saca a la mujer, forma a la mujer de ahí. ¿Qué pasó con nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él está en la cruz, no van y para probar si estaba muerto, no le clavan una lanza en su costado para dar luz a su esposa, a su novia, ¿sí? De la misma manera, hermanos, ¿sí? Así nos dio el Señor a luz a su esposa. Y aquí seguimos viendo donde estamos, dice, hizo, eso es algo muy importante, hizo una mujer. O sea, del barro, primero que usó el Señor fue barro, fue tierra, le echó agua, lo aplastó, ¿cómo se puede decir? Ahora que estuvieron los jóvenes aquella con los ladrillos, ¿verdad? Lo moldeó, ¿verdad? Formó al hombre, dice entonces, el 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras dormía, dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. O sea, ya estaba suavecita la carne, ¿verdad? Ya estaba moldeada ese barro, ¿sí? Ya no tuvo que amasarlo como al hombre. Por eso el hombre es más duro, más brusco, más, ¿sí? Y la mujer ya estaba esa masita, esa tierra, ese adobe, ese lodo, ¿verdad? Amasado. Y de ahí hizo a la mujer. Dice, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos. Fíjense bien qué importante es esto, hermanos. Si te duelen los huesos a ti, ¿qué haces, hermano? No tratas de sanar, de curarte, de sobarte, ¿sí? Así tu esposa ya no está separada de ti. Lo que a ella le duele te debe doler a ti también, porque es parte tuya, ¿sí? Dijo Adán, eso es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varón porque del varón fue tomada. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ¿sí? Entonces aquí es otra cosa tan importante en el matrimonio, hermanos. Cuando te casas, hermano, te casas, hermana, ¿sí? Haces otra familia, formas una nueva familia. Y no quiere decir que hagas a tu papá o a tu mamá a un lado, no, de ninguna manera, ¿verdad? Pero ya es una nueva familia, una nueva familia. Si tu mamá, tu papá te quieren dar un consejo, si se los pides, pues qué bueno que te lo puedan dar como hijos de Dios, ¿verdad? Pero si no son hijos de Dios, pues quién sabe qué consejos te puedan dar, ¿verdad? Pero los que tenemos hijos casados tenemos la obligación de orar por nuestros hijos siempre. Orar por ellos.
Orar por ellos, estar siempre al pendiente de alguna manera de sus vidas espiritualmente hablando, delante de Dios, no metiéndonos, ¿sí? No metiéndonos con la familia, ¿sí? Espero yo no hacerlo, que Dios me libre, ¿sí? Y dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, dice, y no se avergonzaban. Entonces, esto es algo también básico y muy importante, hermanos, acerca de la intimidad sexual, ¿sí? Como dice ahí en el versículo 24, que estaban desnudos, no se avergonzaban. Habla también de una transparencia del uno para con el otro, o sea, ser veraces, que no se escondan, no engañen, no escondas el celular, no escondas lo que ganas por otro lado, o sea, sé transparente, pero también habla acerca de la relación sexual. Eso es muy importante. Y jóvenes que están aquí ya próximos a casarse tienen que aprender y escuchar todo esto, ¿sí? Para que cuando se casen ya sepan lo que va a pasar, lo que va a suceder en sus vidas, ¿sí? Para que no los enseñen allá afuera, que no los enseñen allá en la escuela, sino sus padres tienen la obligación de enseñarles. Y en la iglesia también se les debe de enseñar esto, no en la calle, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, la relación sexual en el matrimonio. Cuando no hay esa intimidad, hay un rompimiento, ¿sí? Porque cuando hay intimidad sexual, hay amor, hay unidad, hay cariño, hay una situación muy especial delante de Dios, porque Dios no se tapa los ojos cuando tú estás con tu esposa, tu esposo. El Señor no se tapa los ojos y sale corriendo, no, porque el Señor lo dejó estipulado, ¿sí? Y es una bendición que Dios dejó para el hombre y para la mujer, el acto sexual, dentro del matrimonio, ¿sí? Dentro del matrimonio. Vean, por favor, Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios 7. Primera de Corintios 7, versículos del 1 al 5, dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. O sea, hermano, hermana, si tú no tienes el don de continencia, cásate. Cásate, ¿sí? Más vale que te cases, no que te estés quemando, ¿sí? Cásate. Por eso aquí dice, pero por causa de las fornicaciones, ¿cuántos jóvenes, jovencitas andan fornicando? Y eso no es agradable a Dios. Lo vimos la clase pasada, la enseñanza pasada, ¿sí? Lo que es la fornicación. Pero dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿sí? Y luego fíjese lo que dice el 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Es un deber que tiene el hombre con su esposa. De tener relaciones con su esposa. Es un deber. ¿Sí? Y dice, y asimismo la mujer con su marido. Mujer, es tu deber. ¿Sí? Es tu deber. No negarte a tu esposo. Dice el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sí? Entonces debe haber un común acuerdo siempre entre el esposo y la esposa. No forzar las cosas porque así no son. Y el hombre debe ser tan, ¿qué se puede decir? Tan sutil o tan listo, ¿cómo podría llamar? Que no nada más llega como, ¿cómo? Sensible a la necesidad de su esposa, porque a veces la esposa, por situaciones de hormonas y todo lo demás, a veces no correspondemos. El hombre debe estar muy listo, muy sensible a la necesidad de su esposa, ¿sí? Y recuerdo que mi esposo, cuando daba esta enseñanza, les decía a los varones, cuando vayan a estar con su esposa, báñense, porque luego llegan del trabajo todos sudados, ¿sí? Y se rompe
el romance, ¿no? Lo mismo la mujer, o sea, no está uno exenta, ¿no? Mejor estuvieses cocinando, trapeando y luego llega tu esposo y mejor otro día, ¿no? ¿Verdad? Entonces aquí vamos a continuar. Dice, la mujer, bueno, ya lo leímos, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice el 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces aquí lo que estamos viendo, hermanos, que tenemos a veces el marido o la esposa, ¿verdad? Se meten en ayuno, ¿sí? Y ese tiempo lo habla el esposo, si se va a meter en ayuno, esposa, quiero meterme en ayuno 8 días, gloria a Dios, ¿no? Pues ya de perdida 2 días, no voy a estar contigo, no quiero que te sientas mal, pero voy a estar ayunando. O la esposa, ¿sabes qué, marido? Voy a estar ayunando. Avísale, avísense. Y ya después, otra vez dice, volver a unirse. ¿Para qué? Para que no le den lugar al diablo, ¿sí? Amén. Sí, vamos bien, hermanos. Primera Tesalonicenses, por favor. 4. Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 8, voy a leer. Dice, amos hacer, no soy. No, estoy mal. Tesalonicenses 4, ahora sí. 4 del versículo 1 dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, dice, así abundéis más y más. ¿Sí? ¿Qué? Si está diciendo que te exhorta, ¿sí? Te exhorta el Señor para que hagas lo que te está diciendo. Dice, porque ya sabéis en el 2, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues es la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, apartarte, ser santo para Dios, ¿sí? Dice que os apartéis de fornicación. Vuelvo a repetir, todo es para los nacidos de nuevo. Si tú naciste de nuevo, seguramente ya no estás en fornicación, pero si Dios lo está diciendo aquí, es porque tal vez todavía hay gente que aún como cristiano anden fornicando, ¿sí? Y luego dice el 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿sí? No la del vecino, no la del compadre, no la del amigo. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando tu esposo o tu esposa quieren llegar a otras situaciones que no son de parte de Dios, no lo permitas, esposa, o no lo permitas, esposo, ¿sí? Que casi siempre más bien es del esposo hacia la esposa, ¿sí? Como dicen, tu cuerpo ya no te pertenece, tu cuerpo es mío, así que yo puedo hacer con tu cuerpo lo que yo quiera. Y entonces yo quiero así y así y asá. No tengo que ir muy específica sobre esto. No lo debes de permitir, porque tu cuerpo no es de una prostituta, hermana. Es el cuerpo de una hija de Dios. No permitas que abuse tu marido de ti. ¿Sí? Tenemos una función, todo nuestro cuerpo tiene una función, ¿verdad? No voy a comer con los ojos, ¿verdad? Y no voy a sonarme la nariz, no voy a oler con las orejas. Cosas de esas. Nuestro cuerpo tiene una función y esa función es la que dejó Dios, que hay que usar como debe de ser, como lo estableció Dios. ¿Sí? Lo demás ya es lascivia, ya es otra cosa que no agrada a Dios de ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, hermanos,
Dios aborrece la infidelidad, ¿sí? En estos últimos tiempos el adulterio se está dando en ambas partes, tanto en la mujer como en el esposo. ¿Por qué? Porque la mujer se niega muchas veces a estar con el esposo, o el esposo no se siente satisfecho con la esposa y busca. Y se está dando mucho ahorita, hermanos, les decía yo la otra vez, a través del internet. Empiezas a buscar que tu juventud, o cuando eras jovencita, o ibas a la escuela, a la universidad, conociste a un muchacho que fue tu novio, que te gustó, que allá y que acá, y lo buscas ahí por internet y ya sale su nombre y ya empiezas ahí a... ¿Te acuerdas de mí que soy fulanita? Y te acuerdas, ay, sí, de allá y acá, y ya te casé, sí, sí, pero ay, soy muy infeliz, soy muy desdichada, no sabes. Ay, pues yo también, fíjate. Mi esposa me cae muy mal porque no se baña, porque no se peina, porque, ay, sí, pues, y hoy, ¿cuándo nos vemos para tomarnos un cafecito? ¿Sí? Así, hermanos, así se dan las cosas, se están dando las cosas así. Y les voy a decir algo, perdón, les voy a decir algo. Ay, Dios, perdón, hermanos. No está pasando en los de afuera, en los incrédulos, está pasando en los que se dicen cristianos. Está pasando en unas congregaciones. Estamos enterados de estas cosas. Gracias, hija. ¿Sí? Entonces, hermanos, si estamos hablando esto, es una alerta para todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Como casados o como no casados, como jóvenes propensos ya a casarse, puestos ya, tienen ya miras a ser ya esposos dentro de poco tiempo. Aquí hay jovencitos ya que van para allá, ¿verdad, Isaac? Me hacen unos ojitos de... Sí, hermanos, pero sí, o sea, todo lo que están escuchando lo deben saber, hermanos, lo deben asimilar, lo deben tener en su corazón para cuando uno se casa, hermanos, sin conocer a Dios, te casas, pues que pues, se casó la prima, el tío, la vecina, pues yo también me caso. Pero no sabes ni a qué vas, mujer, o sí. Y llegas ahí y que hay que lavar los trastes, que hay que planchar el pantalón y que no sabes hacer nada, ni dices, a mí no me dijeron que tenía que hacer esto, ¿no? A mí nomás me dijeron que tenía que estar con él abrazadita y beso y ya, ¿no? ¿Dónde van a aprender estas cosas, hermanos? Si no es en sus casas, con sus padres, y si no aquí en la iglesia tienen la obligación, ¿sí?, de enseñarnos cómo vivir delante de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Y aquí lo estamos estudiando y lo estamos viendo, esperando en Dios, que Dios esté hablando con cada uno de ustedes. Porque es palabra para todos, es palabra de Dios, no es para ciertas personas. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué dice Dios acerca de los adúlteros? Vamos a Proverbios, por favor. Tengan mucho cuidado, hermanos, con andar por otros lugares, con otras mujeres que no sea su esposa, o también tu mujer. ¿Sí? Cuidado. Esta palabra es para los dos. Proverbios 7. Vamos a leer, lo voy a leer rápido porque es todo el capítulo, pero ustedes van a ir viendo lo que está advirtiendo el Señor a los adúlteros. Proverbios 7, vamos a leerlo, es del 1 al 27. Dice, hijo mío, si eres hijo, es para ti. Guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Escúchenlo. Mi ley dice, y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Cómo cuidas a las niñas de tus ojos? Dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden, dice, para que te guarden de la mujer ajena.
y de la extraña que ablanda sus palabras. Cómo necesitamos escuchar la palabra de Dios, cómo tenemos que aprender la palabra de Dios, saber sus mandamientos para no caer en estas situaciones. Dice el 6, porque mirando, dice yo, por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven, jóvenes escuchen, falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí, dice, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. ¿Esas mujeres las conocen? Siempre andan por todos lados, menos en su casa. Dice, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando, dice, por todas las esquinas. Se asió de él, dice, o sea, lo agarró y le besó. Con semblante descarado, le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Se supone que era una mujer judía, ¿verdad? Que pagaba sus votos, que daba sus diezmos, que daba sus ofrendas, ¿sí? Que dice, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, dice. Así que, por tanto, dice, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado, dice, mi cama con colchas recamadas, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara, o sea, mi cama, con mirra, aloes y canela. Le dice, ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido, o sea, esta mujer está casada, porque el marido, dice, no está en casa, se ha ido a un largo viaje, la bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a casa. Se llevó el dinero, ella sabe perfectamente bien el día que va a regresar el marido, así que ahorita que no está el marido, ven, ¿verdad? Y dice el 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, dice, ¿cómo? Como el buey, dice. Así son los hombres y las mujeres, ¿sí? Que se van con hombres o mujeres que no es la persona que les corresponde. Dice, al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero. Y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Hermanos, cuando tú vas con una mujer que no es tu esposa, eso es lo que te pasa, ¿sí? Vas a la muerte segura, al infierno seguro. Dice, ahora pues, hijos, oídme, estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón no se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol, o sea, camino al infierno. Es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Sí? Hermano, si tú estás viendo a otra mujer, o tú, mujer, estás viendo a otro hombre, ¿sí? Que no es tu esposa, que no es tu esposo, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, por favor. Y no digas, no, yo no. Yo no, porque cuando decimos que nosotros no vamos a caer, estamos ya a punto de caer. ¿Sí? No digas que tú puedes, tú no puedes. Necesitamos la sabiduría de Dios. El hablar con Dios, se los decía la otra vez. Si tú no lees la Biblia, si tú no oras, no tienes el poder del Espíritu Santo para soportar las tentaciones. Y son muchas las tentaciones, no solamente de sexo, hermanos. Hay muchas tentaciones, en todas las áreas de nuestra vida hay tentaciones. Y si no estamos fortalecidos con Dios, con su Espíritu Santo, vamos a caer. Vamos a caer en problemas. Vamos a regresar a Efesios, por favor. Efesios 5.
versículos 28 y 29. El 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tú, esposo, cuando te levantas, te gusta bañarte, ¿no? Te gusta arreglarte, ponerte una corbatita, una camisa bonita, ¿sí? Te amas, te cuidas. No vas y te avientas del tercer piso o te avientas sobre un carro para que te atropelle. No, tú te cuidas, te cuidas. Así como tú te cuidas, debes cuidar a tu esposa. De la misma manera, cuidar de ella, porque es de tu cuerpo, te pertenece, ella te pertenece a ti y tú le perteneces a él. Así como en Cantares dice, ¿verdad? Mi amado es mío, ¿sí? Y en otro dice, mi amado es mío, yo soy suya. Y en otro versículo dice, yo soy de mi amado, ¿sí? Yo soy de mi amado. Hay un sentir de pertenencia, ¿sí? Es hermoso, hermanos, cuando tú tienes tu esposo, tu esposa, sabes que le perteneces a él, que no estás a la deriva, ni tú ni ella, sino que son uno, son uno. Lo que le duele a uno, le duele al otro, ¿sí? Son uno. Y ella cuida de él y él cuida de ella. Porque son uno. Ya no son dos, hermanos, ¿sí? Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie, dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Quién la aborreció? O sea, ¿quién? No te golpeas tú y te das de cachetadas y todo, ¿verdad que no? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Cómo nos cuida Cristo, hermanos? ¿Cómo te cuida Cristo, esposo, esposa, joven? ¿Cómo te cuida el Señor? Así el marido debe cuidar a su esposa, sustentarla, darle para sus necesidades, no caprichos, no lujos, no vanidades, sus necesidades. El esposo es el indicado de darle para sus necesidades. Es el que lleva la responsabilidad en un hogar, un verdadero hombre, un verdadero hijo de Dios, ¿sí? Dice el 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y dice el 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y luego el 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, dice, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Eso es muy importante, hermanos, ¿sí? Dios no le dijo al esposo, respeta a tu mujer, ¿verdad que no? Le dijo, ama a tu mujer. Y no le dijo, entiende a tu mujer. No, nadie nos va a entender. A veces que nosotras mismas nos entendemos, menos nos va a entender el esposo, ¿verdad? Dijo, ama a tu mujer. Hombre, tienes que amar a tu mujer. Tienes que amarla. ¿Y tu mujer? ¿Sabes que cuando tú le faltas el respeto a tu esposo es lo peor que le puedes hacer? Faltarle el respeto a tu esposo es lo peor que puedes hacer. Y negarte sexualmente. Si tú haces esas dos cosas, lo respetas y no te niegas, ¿sí? Tu vida como esposa, como matrimonio, va a ser algo hermoso delante de Dios. Pero muchas mujeres no respetan al marido. Como les decía, a veces la mujer quiere enseñorearse, ¿verdad? Del esposo, ¿sí? A las mujeres nos gusta hablar, hermanos. A mi esposo le gustaba hablar más que a mí. A él le gustaba hablar mucho y yo no tanto. Pero hay tendencia más de las mujeres de hablar más que los hombres. Entonces, hermano, como esposo, escucha a tu esposa, no la ignores, ¿sí? Como mujeres necesitamos que nos escuche, que nos escuchen, que les des tiempo, ¿sí? Para que ella exprese sus inquietudes, sus emociones, ¿sí? Cuando tú no le escuchas, cuando tú no le pones atención, ¿sabes cómo se siente una mujer así? Como un mueble en la casa. Así un mueble que está ahí, pues ahí está. Y por eso no es excusa
ni estoy diciendo que esté bien, pero por eso muchas mujeres se van con otro hombre. ¿Por qué? Porque por ahí escuchan a algún señor, una persona ahí, ay, qué bonita se ve, señora. Ay, sí, ¿usted cree? ¿A poco? Sí, y ya. Nos da risa, hermanos, pero es la verdad lo que está pasando. Está pasando eso, ¿sí? Entonces, ya la señora pues ya se fue con otro señor o el señor con otra mujer, ¿sí? Acuérdense, hermanos, que Satanás desde un principio ha querido destruir el matrimonio. Y anda apurado, ¿dónde meter el pie para hacernos caer? Tengamos mucho cuidado, ¿sí? Por otro lado, también está la mujer que Dios la compara con una gotera. Proverbios 27. Tengamos cuidado, hermanas, por favor. Hermanitas preciosas, se los pido, sean sabias. Ustedes que tienen a su esposito todavía. No lo acatarren tanto con... A veces hablamos y y ya el esposo viene del trabajo y ya viene así con la cabeza así, acá, llega a su casa y lo que menos quiere oír es gritos y chismes y tantas cosas, ¿no? Tengan cuidado, hermanas. Proverbios 27, 15, 16 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes, ¿sí? 16, pretender contenerla, dice, es como refrenar el viento, ¿se imaginan? O sujetar el aceite en la mano derecha, imagínense nada más. Una mujer como gotera que está todo el día, ¿verdad? Con una gotera, así saben, aquí tenemos mucho, aquí te hace el ejemplo. Como está lloviendo, ¿no? Y ahí está la gotera, duro y duro, así, muchas mujeres. Llega el esposo y está. Y sí, te dije, no compraste lo que te dije, y yo te encargué esto y no me lo trajiste, y duro. Ya, mujer, perdóname, disculpa, yo. No, ahí es que, y ahí está, duro y duro la mujer. Lo aburres, lo cansas, se fastidia y se va para otro lado. ¿A dónde lo estás mandando, mujer? Que tenemos que ser tan sabias de la palabra del Señor que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Así es, hermanos, ¿sí? Proverbios 25 también podemos ver ahí, en Proverbios 25, 24. Dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. ¿Sí? Un terrado, hermanos, era las casas que se hacían en el Antiguo Testamento. Las casas, el terrado era la parte de arriba, ¿sí? Como con tierra, o no sé cómo las fabricaban, pero era tierra. Y dice aquí, mejor es estar en un rincón del terrado, o sea, allá arriba, en un rinconcito, de que con la mujer rencillosa en casa espaciosa. Mejor que me venga la lluvia, la nieve, el calor, el frío. Prefiero aguantar todo eso, dice el Señor, que estar con esta mujer. Qué tremendo es eso, hermanos. Y luego nos espantamos, ¿verdad? De por qué hay tanto engaño, por qué hay tanto divorcio, por qué hay tanta separación, por qué hay tanta lucha, ¿sí? Pero ya dijimos, si no leemos la palabra, si no oramos, no tenemos la fuerza para obedecer, hermanos. Tenemos que obedecer lo que Dios nos dice y tener cuidado, ¿sí? Esposa, habla lo que sea de edificación, ¿sí? Abre tu corazón con tu esposo, platícale las cosas que sientes, cómo te sientes. Háblale, pero no hables tonterías, ¿sí? Que lo aturdan. Proverbios 12, ahí estamos en Proverbios 12, 4. Dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala, dice, como carcoma en los huesos. Se pueden imaginar un carcoma que está comiendo los huesos, ¿no? Como que es un virus o un gusano, no sé, que está comiendo la carne. Así es la mujer, que es rencillosa y está moleste al esposo. Qué tremendo, ¿sí?
Proverbios 26, 7. Dice, muchos hombres, les toca a los hombres, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. ¿Sí? ¿Los conocen? No, es que yo sí soy muy bueno y lo máximo soy. Dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Son pocos, hermanos. Por eso dice el 7, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Ese es un hombre de verdad, un hombre íntegro. No que se vanaglorie a él del mismo, sino que es un hombre íntegro, ¿sí? Íntegro, que no le falta nada, que todas las virtudes las tiene, ¿sí? Que no miente, que no engaña, que no anda haciendo cosas indebidas. Un hombre íntegro. Y dice que sus hijos son dichosos después de él, ¿sí? Acerca del dinero, hermanos, otro tema entre los matrimonios, otro tema de muchos problemas, de mucho problema entre el esposo y la esposa. 1 Timoteo 6:10. No sé ustedes, hermanos, cómo lleven sus finanzas como esposos, ¿sí? Y hermanos, les vuelvo a decir que están escuchando. Esto puede ayudar para sus familias, para personas que ustedes pueden ministrar la palabra de Dios, decirles dónde está la salida a sus problemas. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está diciendo que la raíz de todos los males, dice no es que sea el dinero, sino el amor al dinero, porque el dinero en sí no piensa, ¿sí? Es nosotros, el amor que le tenemos al dinero, la avaricia, el querer tener, ¿sí? Y en tu matrimonio, ¿qué sucede? A veces no estás conforme con lo que tu esposo te da, ¿sí? Como mujer. No estás conforme a veces como administra tu esposa lo que tú le entregas, ¿sí? Entonces vienen ahí conflictos. Debe de haber una comunión entre los dos, un hablar entre los dos, decir quién de los dos va a llevar las finanzas, vamos a hacer cuentas, vamos a llevar un cuaderno, un libro, vamos a anotar, tenemos esta cantidad, primero el diezmo para el Señor, ok, ahora anota aquí colegiatura, anota aquí renta, anota aquí luz, ¿sí? ¿Cuánto tenemos? Si la esposa trabaja, pues qué bueno, ¿no? Aunque tampoco no es la voluntad así del Señor, menos cuando hay pequeños, pero bueno. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que tú tienes, lo juntamos y empezamos a hacer cuentas. Pero empezar a pelear de que no, esto es mío, no, que es que yo fui y me compré un traje allá, dice el varón, ¿no? Me compré un pantalón y la mujer, como está en la casa muchas veces, pues ni modo, ¿verdad? Entonces no debe haber ese tipo de divisiones entre el esposo y la esposa, hermanos, ¿sí? Sino ser justos, ¿sí? Si tú, varón, te compras algo, pues también tu esposa tiene el derecho de comprarse algo también, ¿no? Pero todo hablando, en la comunicación, hermanos, es tan importante esto, la comunicación, el sexo, ¿sí? ¿Y cuál es la otra que les dije? El dinero, el sexo y la comunicación. Son 3 cosas muy importantes dentro de un matrimonio, dentro de una familia, ¿sí? Las 2/3 partes, hermanos, son por causa del dinero. Las 2/3 partes, ¿sí? Vienen a causa del dinero, vienen las guerras, vienen las peleas y en los matrimonios también, por causa del dinero. Es un problema muy grave que se da en los matrimonios. Hay que hablar, hermanos, con la ayuda del Señor. Si están pasando por situaciones, hablen con Dios, hablen a su pareja con cariño, ¿sí? Ministrense uno al otro, lo que dice Dios, y tratar de estar en paz.
¿Dónde vamos a encontrar la paz, hermanos? ¿Dónde? Delante de Dios y en nuestra casa. ¿A dónde va a ir el esposo si no es a su casa? ¿A dónde va a ir la esposa si no es a su casa con su marido? Ahí es nuestro refugio. Y luego aparece ahí jaula de leones, ¿no? Peleándose todos, mordiéndose unos a otros. Qué tremendo. Sí. Proverbios, pues estoy terminando. Proverbios 15, vamos, Proverbios 15, 16 y 17, hermanos. Proverbios 15, versículo 16 y 17 dice: mejor es un poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. ¿Para qué quieres comer filete, caviar? Si tienes pleito con tu esposo o tu esposa, si viven mordiéndose uno al otro, mejor frijolitos, mejor espinacas, verdurita, mejor, pero contentos, con la paz de Dios en su corazón, en su hogar, que sus hijos vean, que no los hijos quieran hacer lo que les dije hace rato, ¿no? Hacer su voluntad, decir, no, es que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, porque veo que mi papá maltrata a mi mamá y como no me gusta, pues yo no quiero que nadie gobierne sobre mi vida, ¿sí? Ni mi mamá ni mi papá, yo quiero gobernarme, y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están llevando a los chamacos, a eso. ¿Qué ven en tu casa tus hijos? ¿Qué están viendo? ¿Qué les enseñas? Proverbios 10, 22, por favor. Proverbios 10, 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Cuando tienes la bendición de Dios no te añade tristeza. No hay tristeza, no hay pleitos, no hay amargura. Es lo que el Señor te da y lo recibes con gozo y lo sabes distribuir sabiamente, sin problemas, sin pleitos. Es cuando tú recibes ese dinero de parte de Dios, de tu trabajo, de lo que a ti te ha costado estar ahí trabajando, el sudor de tu frente. Lo recibes y es una bendición para ti, para tu vida, para tu esposa, para tus hijos. Sí. Hermanos, en conclusión, para un matrimonio victorioso, ya lo leímos, quiero que vayamos ahí otra vez para terminar. Efesios 5:33. Ahí está la clave. Efesios 5:33. Dice: por lo demás, cada uno de vosotros, le dice al esposo, ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Vemos aquí, hermanos, de cómo es importante que el esposo ame a su mujer. Ahí es la clave. Ama a tu esposa. No la trates de entender, hermano, porque nunca la vas a entender. Ámala. Ámala. Con el amor de Dios, ámala. ¿Sí? Y tu mujer, respeta a tu marido. Respeta a tu marido. No quieras gobernarlo. Ni marido, no te dejes gobernar tampoco. Porque luego son muy cómodos los hombres. No, pues que mi mujer lo haga. No, pues ella que se encargue. Y tú te vas haciendo a un lado. Vas dejando la responsabilidad que como hombre te toca. Y eso no es el plan de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y vamos a darle cuentas a Dios de lo que hicimos con lo que Él nos entregó. ¿Cuál es tu responsabilidad? Habla con Dios, piénsalo. Y si estás mal, endereza, hermano, tu camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Rey mío y Dios mío, por tu palabra, Señor, rogándote, Señor, que no haya sido en vano, Señor. Padre Santo, Señor, porque es tu palabra, Señor, y tu palabra no regresa vacía. Yo confío
en que no va a regresar vacía, sino que va a hacer lo que tú quieres hacer en cada vida y en cada corazón, Señor, de los que estamos aquí. Porque somos tuyos, Señor. Somos ovejas de tu prado. Y estamos aquí porque estamos necesitados de conocer más y más de ti, de tu palabra. Ayúdanos a ser hacedores de ella, Padre. Por favor, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Que Dios les bendiga. Y les encargo que oren mucho por mí y por todos. Gracias, Señor.